El bastón de plata pesaba más que una catedral sobre sus dedos temblorosos. Cada exhalación de Vi era un silbido áspero, una corriente de aire frío que apenas lograba inflar sus pulmones colapsados. Sentado sobre los restos desmoronados de una estructura de concreto en las profundidades del Clipot, observaba la humareda sangrienta que flotaba en el aire. El olor a ozono, hierro oxidado y carne demoníaca quemada saturaba el ambiente, pero para él, ese hedor era lo más cercano a la vida que le quedaba. Se miró la mano izquierda. La piel, endurecida y pálida como el yeso viejo, había comenzado a fracturarse desde las puntas de los dedos. Pequeñas escamas de ceniza negra se desprendían con el viento, flotando suavemente hacia el abismo antes de disolverse en la nada. El proceso de descomposición no era doloroso en el sentido físico tradicional. Era un vacío sofocante, la sensación aterradora de ser desgarrado átomo por la propia gravedad del universo. Nos estamos quedando sin tiempo, poesía ambulante. Resonó una voz grave y rasposa a su lado. Grifón se posó sobre un pedazo de varilla expuesta. Sus plumas azules de rayo, una vez deslumbrantes y erizadas de energía, lucían deslúcidas, marchitas en los bordes. Sus ojos dorados no tenían el brillo burlón de siempre. Había una sombra de resignación que ni siquiera sus sarcasmos habituales podían ocultar. «Lo sé, Grifón», murmuró Vi. Su voz no era más que un susurro fracturado, una melodía ejecutada en un instrumento al que se le rompían las cuerdas una a una. El escenario se desmonta. Las luces se apagan. No te pongas dramático con tus versos de Blake ahora. Mírate, amigo. Pareces un jarrón barato a punto de hacerse pedazos contra el suelo. Dante ya está allá arriba dándose de palos con Uricen. Si no nos damos prisa, no habrá nada a lo que regresar. Vi cerró los ojos un segundo. Detrás de sus párpados no había oscuridad, sino el eco sangriento de un recuerdo que no le pertenecía por completo, pero que lo definía por entero. Era el momento de la partición. Podía sentir otra vez el frío acero de la Yamato atravesando su propio pecho. Recordaba la desesperación ciega, el miedo primario a la muerte que había consumido la mente de Vergil. Ese deseo infantil, vil y desesperado de deshacerse de todo lo que lo hacía débil. La humanidad. Los recuerdos de una madre cayendo bajo garras demoníacas. El llanto contenido en una casa en llamas. La culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte. Con un solo golpe de la hoja que separa la realidad, Vergil había extirpado su propia carne mortal, creyendo que al purgar su dolor se convertiría en un dios. Y de esa herida abierta en la existencia, había nacido Vi. Un desecho. Un subproducto no deseado. Una criatura hecha exclusivamente de trauma, memoria, carne agonizante y la sombra de los demonios que una vez sometieron la mente de Vergil cuando vestía la armadura de Nelo Angelo. ¡Qué ironía tan refinada!, dijo Vi para sí mismo, dejando escapar una risa débil que terminó en una tos seca. Nací de la cobardía de un hombre que le temía a su propia mortalidad. Y sin embargo, ha sido esta misma mortalidad la que me ha enseñado lo que significa estar vivo. Shadow emergió de las sombras del suelo, adoptando la forma de una pantera de fango oscuro. Gimió suavemente, frotando su hocico denso contra las botas de Vi. El joven de los tatuajes pasó su mano temblorosa por el lomo de la bestia. La materia demoníaca se sentía fría, una manifestación física de sus pesadillas pasadas, las cicatrices de la tortura en Fortuna y el tormento de Mundus. Vosotros habéis sido buenos compañeros, murmuró V, mirando a Shadow, luego a Grifón, y finalmente a la inmensa figura de Nigmaré que dormitaba en el plano de su sombra. Mis recuerdos. Mis traumas. Mis pesadillas. Se convirtieron en mi único ejército. Mi única familia en esta comedia de errores. Ah, deja el sentimentalismo, Vi, protestó Grifón, aunque su pico tembló levemente. Sabías en lo que nos metíamos desde el principio. Éramos el billete de ida. El andamio para construir al tipo duro.
Cuando la casa esté en pie, el andamio se desmonta. Siempre fue el trato. Sí, pero el andamio llegó a apreciar la vista. Respondió Vi con una sonrisa melancólica. Apoyándose con firmeza en el bastón, se puso de pie. Un crujido sordo resonó en sus piernas. Trozos de piel de su muslo izquierdo se desprendieron en una lluvia de ceniza, dejando al descubierto una penumbra vaporosa. Ya no le quedaban horas, le quedaban minutos. Avanzó a pasos lentos pero firmes hacia el corazón del árbol demoníaco, donde la batalla definitiva estaba alcanzando su clímax. A medida que caminaba, la estructura del clipot vibraba con frecuencias destructivas. El suelo temblaba por las colisiones gigantescas. El acero sangriento de Dante chocado contra el poder absoluto e implacable de Urizen. Su otra mitad. Vi contempló mentalmente esa figura gigantesca, sentada en un trono de venas y raíces, sedienta de la fruta del clipot. Urizen era la fuerza pura, la ambición desprovista de corazón, el poder absoluto sin propósito alguno más que el dominio y la autopreservación. Era todo lo que Vergil siempre creyó que quería ser. ¿Y qué criatura tan hueca es un dios sin alma?, pensó Vi. Mientras caminaba, recordó los días que había pasado deambulando por el mundo de los humanos antes de buscar a Dante. Recordó la lluvia caer sobre las calles de Red Grave City, el olor del café barato, el sonido de los pasos de la gente común apresurándose para llegar a sus hogares. Para Vergil, los humanos siempre habían sido frágiles, efímeros, hormigas destinadas a ser aplastadas en la tormenta de los demonios. Pero para Vi, esos seres vulnerables poseían una belleza cegadora. Ellos no necesitaban el poder de un demonio mayor para levantarse cada mañana. Luchaban, amaban, sufrían y morían, y en esa fragilidad residía una dignidad que Urizen jamás podría comprender. Recordó a Nero. El chico de brazo de metal y corazón indomable. Vi sintió un calor extraño en el pecho al pensar en él. Mi hijo. Susurró la mente dividida de Vergil en lo profundo de su ser. Vi había visto a Nero luchar, había visto la determinación bruta en sus ojos dorados, la misma terquedad que compartían los de la sangre de Esparda, pero purificada por una capacidad de amar que ni Vergil ni Dante habían conseguido cultivar jamás en su juventud. Nero. Murmuró Vi. Tu existencia es la única prueba de que Vergil no fue un completo desperdicio de existencia antes de esta locura. Ese chico tiene agallas, no se puede negar. Comentó Grifón, volando en círculos bajos a su alrededor. Te miraba como si fueras un acertijo que no quería resolver, pero estuvo dispuesto a arriesgar el pellejo por ti hasta el final. Porque vio en mí a alguien que necesitaba ayuda. No vio a un monstruo, ni a un tirano. Vio a un hombre cayéndose a pedazos, y extendió la mano. Eso es algo que Urizen jamás entenderá. La verdadera fuerza no proviene del aislamiento o de devorar la sangre de los inocentes. Proviene de aquello por lo que estás dispuesto a sangrar. El aire se volvió insoportablemente denso. El sonido del metal chocando resopló violentamente desde una plataforma superior. Dante había desatado su verdadera forma demoníaca, el Sin de Viltruger, y estaba destrozando la coraza indestructible de Urizen. La fruta del clipot había sido consumida, pero no había sido suficiente. El poder supremo no le había otorgado a Urizen la victoria absoluta, solo lo había convertido en un objetivo más grande. Vi llegó al borde de la plataforma. Abajo, en una arena rodeada de tentáculos gigantescos y destellos rojos, Urizen yacía de rodillas, derrotado, jadeando con un sonido grave y metálico que resonaba como un volcán a punto de morirse. Dante permanecía de pie a unos metros, con su enorme espada en la mano, listo para asestar el golpe final. Ha llegado el momento, dijo Vi. Grifón y Shadow se detuvieron a su lado. La pantera dejó escapar un rugido bajo, profundo, mezclado con una tristeza ancestral. Grifón aterrizó en el hombro de V, dando un leve pisotón con sus garras de energía. Bueno, Vi. Aquí es donde nos bajamos del autobús, dijo el ave. Su voz ya no intentaba sonar sarcástica, era dolorosamente sincera.
Nos creaste de los restos del trauma de Vergil. Fuimos sus cadenas, sus pesadillas de cuando era ese títere de cascarón azul. Si te fusionas con ese tipo grande, nosotros no podemos ir contigo. Si regresan las pesadillas, la mente de Vergil se romperá otra vez. Debemos quedarnos aquí. Vi miró a Grifón a los ojos. Sintió una punzada de dolor real, un desgarro en el centro de lo que le quedaba de alma. Lo sé. Dijo Vi suavemente. Vuestra muerte garantizará que las sombras del pasado no vuelvan a atormentarlo. Vuestra desaparición le dará una mente limpia. Una oportunidad de empezar de nuevo. Así que nos envías a pelear contra Dante para que nos borre del mapa, ¿eh? Grifón soltó una carcajada ronca. Vaya forma de tratar a tus mascotas. Pero no me quejo. Sinceramente, pelear contra ese imbécil un último combate suena bastante más divertido que simplemente desvanecernos en el aire como humo de cigarrillo. Gracias. Dijo Vi, inclinando la cabeza ligeramente. Por haberme acompañado en mi agonía. Por haberme dado una voz cuando solo tenía gritos dentro. Ah, cállate ya, poeta. Nos vas a hacer llorar y no tenemos conductos lagrimales, maldijo Grifón, aunque rozó su cabeza contra la mejilla de Vi. Cuida de ti mismo. O de lo que sea que vayas a ser cuando ese monstruo y tú os volváis a juntar. No dejes que la parte idiota de Vergil vuelva a meter la pata. Shadow dejó escapar un último ronroneo negro y, junto a Grifón, saltó hacia la arena inferior para interceptar a Dante, vendiendo sus vidas para otorgarle a Vi los segundos finales que necesitaba para actuar. Vi observó desde la altura cómo sus manifestaciones luchaban con una desesperación heroica contra la fuerza abrumadora de Dante. Los vio caer uno a uno, disolviéndose en estallidos de luz y tinta oscura, erradicando para siempre los fantasmas de Nelo Angelo de la psique de Vergil. Una lágrima solitaria corrió por la mejilla izquierda de V, trazando una línea limpia a través de las grietas de su piel de ceniza. I have no name. I am but 2 days old. Recitó en un susurro que el viento del infierno se tragó. No tengo nombre. No soy nada. Solo un parpadeo en la existencia de un gigante. Lentamente, se deslizó por las rocas, descendiendo a la plataforma. Dante estaba allí, exhausto pero victorioso, contemplando al maltrecho Urizen. Detente, Dante, dijo Vi, su voz apenas audible, apoyando todo su peso agonizante en el bastón de plata. Dante se giró, mirándolo con una mezcla de lástima, advertencia y cansancio infinito. Vi, apártate. Ya se acabó. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Aunque por instantes, Vi superó a Dante y se colocó frente a la masa colosal de Urizen. El demonio gigante, el monarca del terror que había sumido a una ciudad entera en la masacre, estaba caído, respirando con estertores agonizantes. Sus múltiples ojos rojos brillaban con una mezcla de furia impotente y miedo primitivo. Vi levantó la vista hacia esa monstruosidad. Desde su existencia, había odiado a Urizen. Lo había odiado por ser el responsable de tanta muerte, por representar la parte más vil, egoísta y despiadada de su ser. Pero ahora, estando tan cerca, rozando el umbral de su propia disolución, Vi no sentía odio. Sentía lástima. Mírate. Murmulló Vi, elevando despacio el bastón con sus manos agrietadas. Buscabas el poder supremo porque creías que sin él no eras nada. Te arraigaste a la sangre, al trono, a la fruta, y al final, estás tan vacío y asustado como lo estabas cuando tenías 8 años y te quedaste solo en la oscuridad. Urizen emitió un rugido bajo, tratando de alzar un brazo gigante para aplastar a la diminuta figura que le hablaba, pero sus fuerzas se habían agotado por completo. Vi colocó la punta metálica de su bastón sobre el pecho del demonio, justo sobre el ojo sangriento que palpitaba en su centro. Sus pensamientos finales no fueron para el poder, ni para la venganza, ni para la espada Yamato. Pensó en la madre que los había amado a ambos.
Pensó en Eva, con su sonrisa cálida, abrazándolos en las tardes de verano antes de que la tragedia destruyera su mundo. Pensó en la soledad que había moldeado a Virgil, en el dolor de sentirse no elegido, no salvado. Y pensó en lo que había aprendido en su breve y frágil existencia como Vi. Aprendí que la humanidad no es una debilidad que deba ser purgada, reflexionó Vi mientras cerraba los ojos, sintiendo como los últimos hilos de su existencia individual comenzaban a destejerse. Es el dolor lo que nos enseña a valorar la paz. Es la pérdida lo que nos enseña a amar. Es nuestra mortalidad lo que le da sentido a cada segundo que respiramos. Yo fui la parte débil de Virgil, pero también fui su única parte sabia. Un resplandor azul y dorado comenzó a emanar del punto donde el bastón tocaba la carne de Urizen. Las grietas en el cuerpo de V comenzaron a abrirse por completo, liberando torrentes de luz pura que se entrelazaban con las venas sangrientas del rey demonio. Nos volveremos a unir, susurró V, con su voz fundiéndose gradualmente con el eco profundo y gutural de Urizen. Pero esta vez, no será solo fuerza desbocada. Llevarás contigo mis recuerdos. Llevarás mi dolor. Llevarás el peso de cada vida que quitaste. Y sobre todo, llevarás la lección que aprendí en la penumbra. El cuerpo de Vi comenzó a desintegrarse por completo, convirtiéndose en una marea de partículas de luz azul que envolvieron la enorme figura de Urizen. El bastón de plata cayó al suelo de piedra con un tintineo seco, desprovisto ya de toda magia. En el último microsegundo de su conciencia antes de que su yo se disolviera para siempre en la mente reunificada de Virgil, V sintió una extraña y profunda paz. No había miedo. No había pesadillas que lo persiguieran en la oscuridad, pues Grifón, Shadow y Nightmare se habían ido para siempre. Solo quedaba la poesía de una vida breve, trágica y hermosa. El gigante Urizen se colapsó hacia adentro en una vorágine de energía demoníaca. El aire alrededor se comprimió, generando un silencio absoluto que paralizó la estancia por un segundo. Dante observó la luz cegadora escalar hacia el cielo del Clipot, rompiendo las nubes de sangre y abriendo un claro en la tormenta. Cuando la luz finalmente se disipó y el polvo se asentó sobre las ruinas, la colosal figura del rey demonio había desaparecido. En su lugar, de pie en medio del cráter, envuelto en una gabardina azul oscuro impregnada del brillo de la energía demoníaca purificada, un hombre se giró lentamente. Se pasó la mano por el cabello plateado, echándolo hacia atrás con una elegancia fría y calculadora. Virgil había regresado. Pero en el fondo de esos ojos azules, en la curva casi imperceptible de sus labios, y en el peso con el que sostenía la Yamato a su costado, habitaba para siempre la sombra de un hombre que una vez caminó con un bastón de plata, leyendo versos a la sombra de la muerte.